buenos días, peques, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy tuvimos Zoom del área de ciencias sociales y estuvimos recordando lo trabajado en el aula sobre las familias de antes y las de ahora, ¿sí? ¿Qué organización había en las familias de antes? ¿Qué hacía el abuelo? ¿Qué hacían las abuelas? ¿Sí? Los hábitos que había, que la abuela se quedaba en casa a cocinar, a planchar, y el abuelo era quien eh, iba a trabajar y quien quizás eh, arreglaba las cosas de la casa, ¿sí? En base a eso, recordando, hay dos imágenes que fuimos viendo una por una y leyendo. La primera dice: Julia, la mamá de Sophie, es chofer de micro. Y empezamos a recordar, si ustedes van, cuando toman el colectivo para ir a algún lugar o a la escuela, suelen encontrar a una mujer que esté manejando. La gran mayoría coincidió de que nunca vieron una mujer, y no es muy habitual en la zona en donde nosotros vivimos, pero en Capital sí. Cuando nosotros vamos a Capital sí vemos a mujeres que son choferes, ¿sí? Hoy en día, en la actualidad, tanto mujeres como hombres pueden hacer los mismos trabajos. Uno de esos es ser chofer, ¿sí? El segundo dice: Juan, papá de Facu, trabaja con la compu en su casa y cuando termina hace los trabajos domésticos. Si volvemos a pensar en las familias de antes, habíamos dicho, tanto en el aula como al comenzar el video, que el hombre no ayudaba a las tareas del hogar, ¿sí? Pero actualmente, en muchas familias donde está papá, sí ayuda en los quehaceres de la casa. Bueno, un ejemplo de eso es Juan, en donde lo vemos como planchando, ¿sí? Otra imagen dice: Matías es el papá de Lautaro y es maestro jardinero. En esto también coincidimos de que nunca vimos un maestro en el jardín, ¿sí? Sí vimos profesores, sí vimos maestros, pero no maestros que sean con nenes más chiquititos de jardín, ¿sí? Pero que eso no sea raro si el día de mañana ustedes lo ven, ¿sí? Quizás en otro lugar, en otra provincia, en otro país, sí es habitual que el hombre sea maestro jardinero, ¿sí? Tanto las mujeres como los hombres pueden realizar esa misma profesión. Y después dice: la mamá de Caro se llama Daniela y es carpintera, ¿sí? Los carpinteros son los que realizan muebles en madera, trabajan la madera, ¿sí? Para crear cosas. Antes lo hacían solamente los hombres. Hoy en día ese oficio lo puede realizar también una mujer, ¿sí? Y después muestra unas imágenes en blanco y negro que dice: muchas familias vivían con sus abuelos. Quizás en la actualidad se siga manteniendo esa opción porque hay alumnos, o quizás ustedes conocen a alguien, que viven aún con sus abuelos, ¿sí? Después dice: cuando no existían ni teles ni compus, algunas familias se reunían a escuchar programas de radio. Hoy en día se perdió ese hábito de escuchar la radio cuando estamos en casa. Solemos poner música en YouTube, poner la tele, música en la tele, utilizar mucho lo que es internet. Pero quizás si ustedes hacen un poco de memoria y tienen a sus abuelos, los abuelos siguen escuchando la radio, ¿sí? Y por último, lo que veníamos hablando, dice: antes las mujeres no tenían la posibilidad de trabajar y se ocupaban de todas las tareas del hogar, ¿sí? No solamente no podían salir a trabajar las mujeres porque se tenían que ocupar de la crianza de los hijos y los quehaceres de la casa, sino que tampoco tenían la posibilidad de estudiar, ¿sí? No era muy habitual que la mujer estudiara hace muchos años atrás. Hoy en día las mujeres estudiamos, tenemos una profesión, podemos ir a una universidad y tener los mismos trabajos, como vimos acá, de chofer, de carpintero, los mismos trabajos que un hombre. Y el hombre puede hacer las mismas tareas que una mujer, como por ejemplo Juan, que está limpiando su casa, Matías, que puede ser maestro jardinero, ¿sí? Una vez que ustedes
lean solitos en casa y vuelvan a ver cada imagen, van a tener que pensar, dice, dibujamos algún integrante de nuestra familia trabajando y escribimos de qué trabajan. Piensen en algún familiar, ¿sí? Ya sea papá, mamá, tío, abuelo, algún familiar, el trabajo, y lo van a dibujar en sus cuadernos, ¿sí? Una vez que lo dibujan, van a poner de qué se trata ese trabajo, ¿sí? Si es operario, si es docente, si es médico, si es veterinario, ¿sí? Y después ustedes van a tener que pensar de qué les gustaría trabajar cuando sean grandes. Van a pensar, lo van a dibujar y lo van a escribir de qué desearían, siendo grandes, trabajar el día de mañana, ¿sí? Esto sería todo lo que estuvimos trabajando en Zoom en el día de hoy en Ciencias Sociales, en los diversos trabajos. Les mando un beso, se cuidan mucho y nos reencontramos mañana en el área de Ciencias Naturales. Les mando un beso, se cuidan mucho, los quiero.